Amigos, un gusto dar la bienvenida en este segmento a la licenciada Edimar Gustavo. Ella es nutricionista. Licenciada, ¿cómo está? Bienvenida a Tu Salud Informa. Gracias por la invitación. Estoy súper bien. ¿Y usted? Muy bien, contento, sobre todo, licenciada, porque este tema que nos ocupa hoy, yo creo que es central. Ya vimos las estadísticas, la prevalencia de obesidad y sobrepeso está por encima del 60% de nuestra población. Es significativo, es un problema real de salud. Sobre todo porque además es un factor de riesgo importante para la salud, la obesidad. Y hay unos temas que se relacionan. Uno de ellos es el concepto de inseguridad alimentaria. Y precisamente me gustaría que comenzáramos nuestra conversación por allí. ¿Cómo podemos definir lo que es inseguridad alimentaria? Pues la inseguridad de alimentos es cuando ese individuo carece de los accesos para poder, ya sea por diferentes factores económicos, sociales, físicos, donde no tiene el vasto alimento para poder cumplir con sus necesidades y tener una vida activa y saludable. La inseguridad de alimentos, según el USDA, la divide por dos categorías, lo que es Low Food Security y Very Low Food Security. En el caso de el Low Food Security es cuando ese hogar o ese individuo reporta que la calidad, la variedad, la disponibilidad de los alimentos que ellos prefieren en el hogar ha sido reducida, pero tiene poca o ninguna indicación con respecto a que reducen las cantidades de esos alimentos en ese hogar. Por otro lado, en Very Low Food Security ya la persona pasa por muchas limitaciones para tener un patrón de alimentación saludable y alimentos disponibles en su hogar, y a su vez se reduce la cantidad de esos alimentos en ese hogar. Importante este concepto. Yo siento que creo que debemos hablar más sobre esto, sobre todo, licenciada, porque a veces las recomendaciones que alguien puede recibir de parte de un médico es tienes que hacer esto y esto y estas dietas. Pero hay una serie de factores, como usted acaba de mencionar, que pueden influir. Así que eso es un tema, todo un tema importante a desarrollar. Ahora, licenciada, cuando hablamos de inseguridad alimentaria, ¿cómo lo podemos relacionar con el tema de obesidad? Pues cuando estos hogares o estas familias o el individuo tiene inseguridad de alimentos, muchas veces puede ser que se exponen solamente a una comida al día, reducen el tamaño de la porción de ese alimento, y pueden estar expuestos a estos diferentes factores por más de 3 meses. ¿Qué pasa? Que cuando un individuo se expone a solamente una comida y en adición a esa comida pudiera ser alta en grasa saturada, alta en sodio, alta en calorías, el metabolismo de ese individuo se puede afectar tanto en niños como adultos, cabe señalar, y por consiguiente aumenta la deposición de grasa en ese individuo y pues tenemos entonces lo que llamamos lo que es el sobrepeso y la obesidad. Y por esa razón es que hay una teoría donde la inseguridad de alimentos podría estar relacionada con la obesidad. Claro. Pensaba en cuánto hay que quizás trabajar alrededor de estos factores y saber. Por ejemplo, me viene rápido una primera pregunta asociada a esto. ¿Cuáles serán las características entonces de estos hogares que pueden estar expuestos a inseguridad alimentaria? Estos hogares mayormente pues carecen de un hogar que es, ¿verdad?, que es razonable, que es adecuado para vivir. Tienen desventajas sociales, económicas, ya sea como resultado del racismo estructural que hay. Altos costos médicos de salud, son familias que tienen bajos ingresos, de igual manera tienen problemas de salud ya sean agudos o crónicos y muchas veces están también en aislamiento social. ¿Qué podemos hacer frente a una situación como esta? Pues existen diferentes programas, ¿verdad?, ya con base de nutrición, donde dirigen a estas familias para orientarse, para poder darle el alimento y ayudarlos a tener una comida saludable. Una de las recomendaciones que se da y que se está fomentando mucho es que estos hogares pues también
creen el huerto casero como hogar, exacto. como fuente sostenible en cada hogar, y aprendan a que el alimento que van a consumir lo puedan también tener disponible en su hogar. Así que eso es una, ¿verdad?, de las recomendaciones. Tenemos que hacer más investigaciones también para poder identificar estas comunidades y estos hogares y poder hacer ese link entre la obesidad y la inseguridad de alimentos y ver cómo están siendo influenciados. Además, hay un factor que no hemos tocado y es el COVID, que también ha aumentado el riesgo y el aumento y la prevalencia de lo que es la obesidad y la inseguridad de alimentos en estas familias. Bueno, licenciada, yo la oigo y no puedo dejar de pensar primero en dos ideas. Uno, ¿cuánto realmente estamos haciendo? Porque estamos hablando, siento que el tema de educación en el área debe ser clave. Y por otra parte, ¿cuánto se sabe de esos factores que están asociados a ese riesgo en estos hogares? Porque posiblemente, pensando que educación es clave, pero quizás no es solamente educación. Una persona que puede tener información, mira, debes comer 3 veces al día y de tal forma, pero hay otros factores que no le permiten. Sí, el factor de salud mental es otro de los componentes. Muchas veces, y ¿verdad?, trabajo normal, tengo un trabajo donde la población que atendemos es de bajos ingresos, y muchas veces la adherencia a sus tratamientos de salud mental no le permiten tampoco hacer ese cambio y educarse y hacer esos, ¿verdad?, vuelvo y menciono esos cambios a estilos de vida para poder ellos pues contrarrestar y mitigar ese problema de condición de salud física y el problema también de la seguridad de alimentos. Ahora mismo por el COVID muchas veces no se quieren, estas poblaciones no quieren llegar a los servicios de salud. No sabemos si es por el miedo o ya están acostumbrados a que pues exponerse ¿verdad?, a este virus, o simplemente pues no quieren hacerlo. Pero estamos haciendo, yo y varios, ¿verdad?, organizaciones, programas, donde estamos tratando de combinar lo que es la parte de salud física con salud mental para poderles ayudar y crear una adherencia en ambas áreas. Es que es un tema, cuando es un tema multifactorial, pues hay que abordarlo desde diferentes ángulos, no solamente uno. Un tema aparte, ya no nos queda sino 1 minuto y algo, pero pienso en los niños, porque estamos, quizás siento que estamos hablando un poco más de la parte de adultos, pero ¿qué impacto tan importante a largo plazo en niños puede tener la inseguridad alimentaria? Sí, el exponerse ¿verdad?, la inseguridad de alimentos le cambia, puede afectar la parte de su crecimiento, claro. La parte social, y más ahora, y vuelvo y traigo el tema porque es que es algo que realmente está ahí presente, el aislarlo de la base escolar, del setting de escuela, tampoco nos permite a los profesionales poder identificar si el niño se está alimentando bien o no y poder referirlo a los diferentes programas que hay para tratar el problema que están tratando, ¿verdad?, que está exponiéndose ese niño. Sí, son muchas barreras además para poder, pero bueno, yo pienso que la educación y quizás utilizar los medios de comunicación masivos para que las personas tengan una información mucho más clara, y siempre la educación yo creo que es un pilar fundamental. Claro. Licenciada Edimar Gustavo, ha sido un gusto compartir estos minutos con usted. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta la próxima vez. Bye.